Bienvenido al canal del Profe Nixon. En esta videoclase, a través de dos ejemplos, explicaremos cómo se construye una tabla de frecuencia con datos agrupados. Luego procederemos a construir un histograma de frecuencia y por último, un polígono de frecuencia. Manos a la obra, comencemos. Tabla de frecuencia con datos agrupados. Las tablas de frecuencia con datos agrupados se utilizan cuando tenemos una gran cantidad de datos o una variable continua. Observemos el siguiente ejemplo. Los datos representan la edad de 36 personas que asistieron a un evento de matemáticas. Para construir una tabla de frecuencia con datos agrupados, se deben hallar primero el rango o el recorrido, el número de intervalos y la amplitud de clase. Procederemos primero a hallar el rango o el recorrido. Para esto restamos el valor máximo menos el valor mínimo. Si observas en la tabla, el valor máximo es el número 38. El número 38 es el valor máximo y el valor mínimo es el número 20. Entonces, para hallar el rango, debemos restar ese valor máximo menos el valor mínimo. O sea, 38 menos 20. Esto daría 18. El rango es 18. Ahora vamos a hallar el número de intervalos o de casillas con lo que vamos a construir la tabla de frecuencia. Si el problema no indica cuántos intervalos o casillas vamos a utilizar en la tabla, lo podemos hallar aplicando la regla de Sturges. La regla de Sturges nos dice K, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n es el número de datos. En este caso sería 36. Entonces nos quedaría K igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de 36. Esto lo hacemos con una calculadora y nos da un valor de 6,2. Pero nosotros no podemos hacer 6,2 casillas. El número de casillas debe ser un número entero. O sea, pueden ser 4 casillas, 5 casillas, 6 casillas o 6 intervalos. Por eso vamos a colocar que el número de intervalos es 6. Vamos a hacer 6 casillas. Para hallar la amplitud de clase. La amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Se halla dividiendo el rango entre el número de intervalos. Reemplazando valores, 18 entre 6 nos da 3. Entonces quiere decir que la amplitud es 3 y el número de intervalos K es 6.
Para construir la tabla de frecuencia con datos agrupados, se recomienda ordenar los datos en orden de menor a mayor. Por eso aquí ya los tengo ordenados del menor 20 al mayor 38. Procedemos a construir la tabla. Recordemos que el rango 18, el número de intervalos de clase 6 y la amplitud 3. Las edades nos indica los límites de clase. Cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. Iniciamos con el número menor, en este caso 20, y le sumamos la amplitud, que es 3. En el primer intervalo estarían todos los números comprendidos entre 20 y 23. En el segundo intervalo estarían todos los números comprendidos entre el 23 y el 26. En el tercer intervalo estarían los números comprendidos entre 26 y 29. En el cuarto intervalo estarían los números comprendidos entre 29 y 32. En el quinto intervalo estarían los números comprendidos entre 32 y 35. Y en el sexto intervalo estarían los números comprendidos entre 35 y 38. Observen ustedes aquí que dijimos que la amplitud era la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. O sea que si yo resto 23 menos 20, me da 3. 26 menos 23, 3. 29 menos 26, 3. 32 menos 29, 3. 35 menos 32, 3. 38 menos 35, 3. La amplitud. Ahora haremos la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y representa a la clase para el cálculo de algunos parámetros. Para hallarlo, se suman los dos números. O sea, sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Esto es para hallar la marca de clase. Es un número intermedio entre el límite superior y el límite inferior. Entonces procedemos a hallarlo. La marca de clase entre 20 y 23 sería 20 más 23, 43 dividido entre 2 daría 21,5. En el segundo intervalo de clase sumaríamos 23 más 26 dividido entre 2 daría 24,5. El tercer intervalo de clase, 26 más 29 dividido entre 2. Entonces la marca de clase sería 27,5. La marca de clase entre 29 y 32
sería 29 más 32 dividido entre 2 nos da 30,5. La marca de clase entre 32 y 35. 32 más 35 serían 37 dividido entre 2, 33,5. 33,5. La marca de clase entre 35 y 38 sería 35 más 38 dividido entre 2 daría 36,5. Esta es la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Ahora procederemos a hallar la frecuencia, que es ya una forma de hacerlo muy conocida por ustedes, ¿no? Simplemente vamos a contar los números que están comprendidos entre estas edades. Antes aclaramos lo siguiente. Ustedes observen, a la izquierda tenemos el límite inferior y encontramos un corchete. Este corchete nos indica que se va a tener en cuenta el límite inferior. Se tiene en cuenta, cuando vayamos a contarlo, vamos a tener en cuenta ese número. Y del lado derecho encontramos un paréntesis. Aquí está el límite superior. Este es el límite superior. Tenemos un paréntesis. El paréntesis nos indica que no se tiene en cuenta ese valor. Por ejemplo, ahora que contemos los números, este 23 no se tiene en cuenta para el primer intervalo, pero sí lo tenemos en cuenta en el segundo intervalo. El 26 no se tiene en cuenta en el segundo intervalo, pero sí lo tenemos en cuenta en el tercer intervalo. Entonces, teniendo en cuenta eso, procedemos a realizar el conteo. Vamos primero con los números comprendidos entre 20 y 23, sin incluir el 23. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Hay 5 números entre 20 y 23 sin incluir el 23. En el segundo intervalo de clase, vamos a escribir todos los números comprendidos entre 23 y 26 sin incluir el 26. O sea, vamos a tomar los números 23, 24 y 25. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 números comprendidos entre 23 y 26 sin incluir el 26. Ahora vamos a contar los números comprendidos entre 26 y 29 sin incluir el 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 números comprendidos entre 26 y 29 sin incluir el 29. En el cuarto intervalo de clase tenemos los números comprendidos entre 29 y 32 sin incluir el 32. O sea, sería 29, 30 y 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el quinto intervalo tendríamos los números comprendidos entre 32 y 35, sin incluir el 35. Sería el 32, 33, 34. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Y por último, en el sexto intervalo de clase tendríamos los números comprendidos entre 35 y 38. Aquí sí lo cerramos incluyendo el número 38. Aquí observen ustedes que tenemos otro corchete.
nos indica que están incluidos el 35 y el 38. Sería 35, 36, 37 y 38. Entonces serían 1, 2, 3 y 4. Y con esto construimos la tabla de frecuencia. ¿Entendido? Histogramas. Como podemos ver, la variable estudiada, edad, es una variable de tipo cuantitativa continua. Y este tipo de variable se representa en gráficos de histogramas de frecuencia. Para construir el histograma de frecuencia, primero trazamos el eje horizontal y en él escribimos los valores de las variables edad en años, con sus valores agrupados en intervalos de clase. Observemos. En el eje vertical colocamos los valores de la frecuencia absoluta. Como su valor máximo es 10, entonces escribimos los números de 2 en 2, del 0 hasta el número 10. Ahora construimos rectángulos desde cada uno de los intervalos de clase hasta la altura de la frecuencia absoluta. Primero construimos el intervalo de clase de 20 a 23 hasta una altura de 5. Observemos cómo se forma el rectángulo. Luego construimos el segundo rectángulo desde el intervalo de clase de 23 a 26 a una altura de 6. Procedemos con el siguiente rectángulo. Desde el intervalo de clase de 26 a 29 hasta una altura de 10. El cuarto rectángulo del intervalo de clase de 29 a 32 hasta una altura de 7. El quinto rectángulo del intervalo de clase de 32 a 35 hasta una altura de 4. Y por último, el sexto rectángulo del intervalo de clase de 35 a 38 hasta una altura de 4. ¿Entendido? Polígono de frecuencia. Para construir el polígono de frecuencia utilizamos el anterior histograma de frecuencia. Como la marca de clase es el punto medio de cada intervalo de clase, ubicamos el punto medio en cada una de las alturas de los diferentes rectángulos. Observemos. Ahora unimos los puntos medios con segmentos de recta, partiendo desde el eje horizontal y regresando a este mismo eje. Si quitamos los rectángulos y cambiamos los límites de clase por las marcas de clase,
el polígono de frecuencia quedaría así. Muy fácil, ¿verdad? Como ya sabemos, las tablas de frecuencia con datos agrupados se utilizan cuando tenemos una gran cantidad de datos o una variable continua. Veamos el siguiente ejemplo. Construir una tabla de frecuencia con 5 clases del peso en kilogramos de 30 estudiantes de séptimo grado. Para mayor facilidad se recomienda ordenar los datos de menor a mayor. Ya aquí lo tenemos ordenado. El número menor es 50 y el número mayor es 70. Para construir la tabla de frecuencia con datos agrupados, se deben hallar o conocer el rango o recorrido, el número de intervalos y la amplitud. Para hallar el rango restamos el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es 70 y el valor mínimo es 50. Entonces, el rango sería igual a 70 menos 50, o sea 20. Como el problema ya nos indica cuántos intervalos o casillas en la tabla tenemos que hacer, o sea K5, no hay necesidad de hallarlo. Simplemente lo expresamos, K igual a 5. La amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Se halla dividiendo el rango por el número de intervalos, o sea, dividiendo R entre K. R es igual a 20 y K es igual a 5. 20 entre 5 es igual a 4. Ya tenemos el rango 20, número de intervalos 5 y la amplitud de clase 4. Ahora procederemos a construir la tabla de frecuencia con datos agrupados. Primero hallaremos los límites de clase. Recordemos que cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. Iniciamos con el número menor, que es 50, y le sumamos la amplitud, que es 4. 50 más 4 serían 54. Entonces, el primer límite de clase o intervalo de clase va del número 50 al número 54. El segundo intervalo o límite de clase va de 54 a 58. El tercero de 58 a 62. El cuarto de 62 a 66 y el quinto de 66 a 70. Ahora procederemos a hallar la marca de clase.
Recordemos que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Para hallarlo se suman los dos números y los dividimos entre 2. Por ejemplo, sumamos 50 más 54 dividido entre 2 da 52. Luego, 54 más 58 dividido entre 2 da 56. 58 más 62 dividido entre 2 da 60. 62 más 66 dividido entre 2 da 64. Y 66 más 70 dividido entre 2 da 68. Esta es la marca de clase. Y por último, procederemos a hallar la frecuencia, que ya lo sabemos, es muy fácil, contamos los números teniendo en cuenta los intervalos de clase. Recordamos nuevamente que el corchete que vemos aquí nos indica que se incluye el número, en este caso el límite inferior, y el paréntesis que está a la derecha nos indica que no se incluye el límite superior. Por ejemplo, en el primer intervalo de clase se incluye el 50 y no se incluye el 54. En el segundo intervalo se incluye el 54 y no se incluye el 58. Y así sucesivamente. Entonces procedemos a contar para hallar la frecuencia de cada intervalo de clase. En el primer intervalo de clase, de 50 a 54, están todos los números comprendidos entre 50 y 53, o sea, 50, 51, 52 y 53. 1, 2, 3, 4, 4 sería la frecuencia. Ahora miremos los números del segundo intervalo de clase comprendido entre 54 y 58 sin incluir el 58. O sea, sería 54, 55, 56 y 57. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el tercer intervalo estarían los números comprendidos entre 58 y 62 sin incluir el 62. O sea, sería 58, 59, 60 y 61. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el cuarto intervalo de clase estarían los números comprendidos entre 62 y 66 sin incluir el 66. Serían 62, 63, 64 y 65. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el último intervalo de clase estarían los números comprendidos entre 66 y 70. Aquí sí vamos a incluir el 70. O sea, sería 66, 67, 68, 69 y 70. Contemos. 1, 2 y 3. Muy fácil, ¿verdad? ¿Entendido?
Como podemos ver, la variable estudiada, peso, es una variable de tipo cuantitativa continua. Y este tipo de variables se representan en gráficos de histogramas de frecuencia. Para construir el histograma de frecuencia, primero trazamos el eje horizontal y en él escribimos los valores de la variable peso en kilogramos con sus valores agrupados en intervalos de clase. En el eje vertical colocamos los valores de la frecuencia absoluta. Su valor máximo es 9. Entonces escribimos los números de 2 en 2 del 0 hasta el 10. Ahora construimos rectángulos. El primer rectángulo va desde el intervalo de clase de 50 a 54 hasta una altura de 4. El segundo rectángulo del intervalo de clase de 54 a 58 hasta una altura de 7. El tercer rectángulo del intervalo de clase de 58 a 62 hasta una altura de 7. El cuarto rectángulo del intervalo de clase de 62 a 66 hasta una altura de 9. Y el último rectángulo del intervalo de clase de 66 a 70 hasta una altura de 3. ¿Entendido? Ahora procederemos a construir el polígono de frecuencia. Para construir el polígono de frecuencia utilizamos el anterior histograma de frecuencia. Como la marca de clase es el punto medio de cada intervalo, ubicamos el punto medio en cada una de las alturas de los diferentes rectángulos. Veamos. Ya tenemos los puntos medios de cada intervalo de clase en las alturas de los diferentes rectángulos. Ahora unimos estos puntos medios con segmentos de recta, partiendo desde el eje horizontal y regresando al mismo eje. Si quitamos los rectángulos y cambiamos los límites de clase por las marcas de clase, el polígono de frecuencia quedará así. Como pueden ver ustedes, es muy fácil construir este tipo de polígonos. ¿Entendido? Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la estadística. Si te gustó este video,
te invito a que te suscribas a mi canal, el canal del Profe Nixon, para que seas el primero en enterarte cada vez que yo suba un video. Chao, chao y muchos éxitos.